Gracias por continuar con nosotros. Estamos ya en el día miércoles 23 de octubre de 2019. Seguimos avanzando en este 10º mes de este año. Como les adelantábamos, esta mañana en el espacio de la entrevista vamos a hablar de temas relacionados con seguridad pública, específicamente de la labor que está desarrollando el Ejército como parte del Plan Control Territorial que está vigente desde el pasado 20 de junio. Hemos visto diferentes despliegues e incluso el presidente de la República anunciaba en estos últimos días que van a continuar esos despliegues, sobre todo en aquellos departamentos donde se ha detectado accionar de pandillas. Eso es parte de lo que vamos a abordar esta mañana con el señor ministro de la Defensa, pero antes ponemos algunos hechos en contexto. Solo en lo que va de octubre, de 2.000 aspirantes a ingresar a la Fuerza Armada, 1.007 fueron rechazados por tener vínculos con las pandillas, informó recientemente el ministro de la Defensa, Francis Merino Monroy. Según detalló el jefe castrense, los sospechosos fueron detectados en la prueba psicológica y en la entrevista personal. A finales de la semana anterior, el presidente de la República, Nayib Bukele, anunció que próximamente desplegará más elementos de seguridad en los departamentos de Santa Ana y San Miguel. Los 408 soldados que realizarán estas tareas son los que se graduarán en noviembre. Las autoridades revelaron que en lo que va del año San Miguel registra 249 homicidios, mientras que Santa Ana 161 muertes violentas. Es de mencionar que el gobierno no solo ha dado tareas de seguridad a los soldados. Recientemente la Fuerza Armada entregó 700 chalecos antibalas y 700 cascos balísticos adquiridos por un valor de $472.500 a sus elementos. Esta mañana, en la entrevista de Hechos AM, conversaremos sobre estos y otros temas con el ministro de la Defensa, Francis Merino Monroy. ¡Comenzamos! Así es, le damos los buenos días esta mañana al ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy. Capitán, un gusto saludarlo, bienvenido. Qué bueno que está con nosotros aquí en este espacio. Gracias, buenos días a toda la audiencia de Noticiero Hechos. Para mí, como siempre, un honor estar con ustedes y poder compartir con toda la población salvadoreña cuáles son las actividades que la Fuerza Armada de El Salvador realiza en beneficio de la misma población. Así es. Ministro, hay diferentes temas que queremos abordar con usted y uno de ellos es una investigación que está llevando adelante la Asamblea Legislativa. Ellos crearon una comisión para investigar unas declaraciones que daba Carlos Marroquín, quien es el director de la Unidad de Tejido Social. Para el día 29 de este mes, la Asamblea lo ha citado a usted. ¿Qué es lo que está ocurriendo? El señor Marroquín da una declaración luego del 20 de septiembre, cuando se registró una alza de homicidios, y en esa declaración mencionaba a los partidos Arena y el FMLN con el tema homicidios. A usted se le ha llamado, ministro, o por lo menos la Asamblea tiene previsto que usted le visite el 29 de este mes como parte de esas investigaciones. ¿Qué decir sobre este tema, ministro? Bueno, nosotros como Fuerza Armada estamos en apoyo a la seguridad pública y por lo tanto nosotros no realizamos investigaciones porque es prohibido y simple y sencillamente hacemos en la parte de inteligencia militar orientada a aspectos de la defensa nacional. En ese sentido, lo que tengan a bien ellos consultarme lo voy a responder de acuerdo a las preguntas que ellos me van haciendo y de acuerdo a las competencias que tiene la Fuerza Armada como tal, porque no debemos de olvidarnos que no tenemos facultades nosotros para realizar investigaciones y esos hechos que están en este momento, que andan ahí en el aire, muchos de esos aspectos tienen que estar sustentados en procesos investigativos que corresponden a Fiscalía y a Policía Nacional Civil. ¿Considera usted que la Fuerza Armada, o en este caso usted como ministro de la Defensa, es poco lo que podría aportar? Porque decía usted, no podemos hacer investigaciones, pero tampoco pueden hacer valoraciones de la parte política. Es que lo que sucede es que nosotros sí analizamos qué es lo que pasa, la situación que está pasando, para poder actuar en apoyo a la Policía Nacional Civil. Lo que yo me refiero es a que tomar como hecho algo que a nosotros no nos compete, no deberíamos de hacerlo. Entonces, el apoyo que nosotros brindamos a la policía siempre está orientado a aquellos puntos, a aquella información que también la policía tiene sobre algunos hechos.
y nosotros vamos más que todo a la parte, en este caso, a la parte acompañante, a la parte represiva, pero la investigación en sí de casos no corresponden a la Fuerza Armada, investigar casos. Por eso yo le digo también que depende de lo que me pregunten, pues yo voy a contestar también de acuerdo a lo que las leyes me facultan. Definitivamente la misma ley le establece a usted límites de lo que puede y de lo que no puede, digamos, mencionar sobre el trabajo que ustedes hacen. Correcto, también nosotros tenemos adicionalmente a la parte legal de la investigación, que no es facultad nuestra, pero también nosotros tenemos otra facultad del artículo 176 de la Constitución que nos dice que hay aspectos que son secretos, que pueden afectar la seguridad nacional y que eso no puedo revelarlo bajo ninguna circunstancia. Entonces, por eso le decía yo que depende de qué es de lo que ellos vayan preguntando, pues en esa forma les vamos a contestar. Lo que yo sí quiero dejar bien claro desde un principio es que ha habido un morbo en que los resultados que se tienen del Plan Control Territorial los han querido asociar con que se esté negociando con pandillas, y el actual gobierno no está negociando con pandillas. Nosotros los resultados que hemos obtenido es producto del esfuerzo, del entendimiento del problema y de aquí es marcable, y eso ya está reconociéndose a nivel regional y a nivel internacional, que es el liderazgo que marca el señor presidente. Ustedes lo observaron el fin de semana cuando reunió al gabinete de seguridad y ante cámara y todo comenzó a dar las órdenes que está facultado a dar. Mencionó y dijo, bueno, ¿cuántos nuevos soldados se van a incorporar? 408. ¿Cuáles son los municipios donde hay más homicidios? San Miguel, Santa Ana. Bueno, vamos a emplear tanto en San Miguel, tanto en Santa Ana. Entonces ese es un liderazgo, porque y eso es parte de los resultados que nosotros estamos obteniendo. Ahora bien, ministro, ¿siente usted que hay un repliegue de las pandillas de algunas zonas debido a la presencia de los elementos del Ejército y de la Policía Nacional Civil? Usted nos decía de que en la última vez que nos visitó que habían, digamos, planes y estrategias que seguir en la lucha contra las pandillas. ¿Siente usted que hay un repliegue de las pandillas producto de todas estas acciones que se han tomado desde el 20 de junio cuando inicia el Plan Control Territorial? Sí, hay movimientos, y es que, como siempre yo lo manifiesto, esto es un problema donde está involucrado el ser humano, y piensa, y se mueven de un lugar a otro de tal manera que no ser capturados, en algunos casos evitar confrontar con la autoridad, y si ellos sienten que van a tener capturas o se les va a desbaratar lo que tienen planificado ejecutar, obviamente se mueven hacia otros lugares. Entonces lo que estamos presenciando nosotros es que la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada van avanzando poco a poco, de tal manera que lo que ya se hizo no se caiga y que sea sustentable. Entonces, los lugares donde ya llegamos en los 22 municipios que estaban prácticamente asegurados, esos los vamos a mantener, y para mantener esos municipios y poder avanzar hacia otros sin hacer un incremento desmedido de las fuerzas, lo que tiene que haber es el empleo eficiente de las otras fases del Plan Control Territorial. Y si llegamos hasta la tercera fase, por ejemplo, que ya la mencionó el señor presidente, la segunda fase consiste en eso, consiste en darle sostenibilidad a lo que ya hemos hecho la Policía y la Fuerza Armada. Y para poder darle esa sostenibilidad es necesario que se aprueben los recursos que se ha pedido. Y fíjese que esto es un buen momento para poder hacer análisis. Nosotros los que somos, que hemos estudiado todos estos aspectos, nos damos cuenta que nunca se ha finalizado una guerra o algún hecho violento con violencia solamente. Siempre se ha tenido que llegar a un acuerdo entre las partes, y siempre han tenido que
concurrir a esos eventos violentos otras acciones que minimicen esos hechos violentos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que si nosotros queremos solamente con la violencia, solamente eliminando gente, creer que con eso va a desaparecer este problema, estamos totalmente equivocados, y creo que por ahí fue donde se cometió el error en el pasado, creer, inventar el plan mano dura, super mano dura y todos estos planes que estaban orientados nada más a querer desaparecer a las pandillas. Y nosotros sabemos que tiene que haber la parte represiva y una parte de la oportunidad, y eso es la segunda fase del Plan Control Territorial, oportunidad. Yo conozco, porque soy deportista, he sido atleta, y haciendo un entrenamiento en el estadio me encontré personas con las que conviví en la época que participaba. Y una persona de ellas me dice, miren, yo tengo un plan en Chalatenango, donde estoy a través del atletismo apoyando a jóvenes. Y me contaba esta persona que conviven ahí con pandilleros, pero que la experiencia que tuvo con uno de ellos que le comenzó a introducir en la parte del atletismo y a generarle otras condiciones. Entonces, esta persona se retiró porque estaba joven, estaba comenzando la pandilla. Ese es un ejemplo tan sencillo de cómo hay esperanzas para rescatar a muchos jóvenes. ¿Y cómo vamos a rescatar a esos jóvenes si no hay recursos para invertir en eso, que no es represión? Entonces, el poder sostener esta parte donde nosotros ya llegamos a estos 22 municipios pasa por poder llevar esas oportunidades a los jóvenes, y eso nos va a ir permitiendo a nosotros ir moviéndonos hacia otros lugares. Entonces, este movimiento, este repliegue que puedan estar haciendo las pandillas hacia el área rural, tendrá también que ser atacado, y para ser atacado tenemos que irnos moviendo. Ministro, ¿cómo debemos interpretar lo que usted nos está diciendo esta mañana? Que esta guerra El Salvador la va a ganar solo si, por ejemplo, se dan los fondos para poder no trabajar solo en la fase de acción en el campo, de acción de la fuerza, sino también a través de la digamos, de generar las oportunidades en el territorio, y esto pasa también por el trabajo que puede hacer la Asamblea con los 91 millones de dólares que ha solicitado el Ejecutivo. ¿Debemos interpretarlo así? Correcto, y mire, pero no es que sea algo absoluto, porque si es mal manejado, la situación es peor. ¿Qué es lo que sucede? Han habido ocasiones en las cuales también se fueron haciendo canchas para diques con esa finalidad, pero lo que sucedió fue que las pandillas desplazaron a la gente honrada de ese lugar, hicieron que la gente que tenía esos lugares de esparcimiento se retirara y se lo dejara a las pandillas. Entonces, no solamente es otorgar el dinero, sino saber y tener un entendimiento correcto del problema, haber analizado cada uno de los factores que están influyendo y a esos factores orientar estos fondos. Ahora bien, el presidente decía en las últimas intervenciones que era necesario hacer despliegue de soldados en zonas de San Miguel y Santa Ana. ¿Qué es lo que hay ahí, ministro? ¿Qué es lo que han detectado ustedes en estos departamentos en específico? Bien, según estadísticas, en los últimos meses, en esos departamentos es donde ha habido mayor homicidios. Si lo comparamos con los homicidios que han ocurrido del 1 de junio a la fecha, hubo un repunte de homicidios en esos departamentos. Eso nos indica que hay que hacer más presencia y más que todo están sucediendo en el área suburbana y en el área rural. Entonces hay que llegar a ese sector porque también hay un clamor de la población que sienten esa presencia de las pandillas en esos sectores. Entonces, por esa razón es que el señor presidente ha ordenado mover o hacer un despliegue a ese sector junto con la policía. Y también habrá una modalidad un poco diferente a las patrullas focas que empleamos en los primeros 22 municipios, por la naturaleza del ambiente. Sí. No, el fenómeno que experimenta El Salvador es maras y pandillas, grandemente. Pero maras y pandillas se deben de analizar
y atacar de diferentes maneras según el área donde están trabajando. Igual nosotros los militares, si estamos trabajando en un área rural, el empleo de fuerza en el área rural es diferente a la fuerza que empleamos en el área urbana, con adiestramientos diferentes. Entonces todo eso es lo que yo le digo que debemos de entender los que estamos al frente de estas unidades y también los que participamos en el análisis de en qué consiste el fenómeno maras y pandillas en El Salvador, para poder entonces orientar todos los esfuerzos hacia esas capacidades críticas, así se llaman, son capacidades críticas que ellos tienen, las cuales si nosotros dejamos que las desarrollen, son las que les dan ese empoderamiento sobre la población. Entonces cuando nosotros entendemos cuáles son, podemos orientar hacia esas capacidades críticas el esfuerzo que haya que orientar de tal manera de hacer las debilidades críticas. Ministro, pero ¿cómo describiría usted la capacitación, el entrenamiento, la preparación del personal militar que está desplegado en el campo para enfrentar a las pandillas, que forma parte del plan de control territorial? ¿Es gente que está preparada para el combate? ¿Es gente que va a hacer solo labor disuasiva? ¿Cómo definiría usted esa preparación de esta gente? Fíjese que el concepto bajo el cual nosotros nos movemos es disuadir, convencer y hacer los que desistan de esas actividades. El señor presidente lo ha dicho en muchas ocasiones: dejen de matar. Hubo unos promocionales en los cuales se les decía a qué los lleva el estar metido en maras y pandillas. Entonces, bajo ese concepto, nosotros no tenemos como finalidad llegar a matar gente. Llegamos al lugar donde están, para que la población que vive en ese lugar pueda desarrollar sus actividades de manera normal. ¿Qué es lo que pasa si nosotros nos estamos bajo una agresión ilegítima? Entonces ahí la misma Constitución nos permite a nosotros el uso de la fuerza para defender la vida, no solamente la nuestra, sino la vida de otro ciudadano. Bajo ese principio es que nosotros trabajamos, y bajo ese principio nosotros sabemos que la probabilidad de estar sometido a una agresión ilegítima, nosotros decimos en tal sector es de tanto, en tal sector es más alta. Entonces, de acuerdo a eso es que nosotros vamos preparados. Y sí, la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada tienen unidades preparadas para esas contingencias que yo estoy mencionándole. Muy bien, ministro, en el juicio de la operación Cuscatlán contra más de 400 pandilleros, 425 para ser exactos, un testigo criteriado de la Fiscalía, que ha sido identificado con el nombre de Noé, ha dado diferentes declaraciones. Él dijo, como parte de esa declaración, que un oficial del ejército le vendió a las pandillas, a la MS, 4 ametralladoras M60 por un monto de $14,000. Esto, según el dato que salió ahí también, ocurrió en el 2014, según lo que decía este testigo. ¿Hay alguna investigación dentro de la Fuerza Armada sobre material, en este caso armas, que han sido sustraídas y que detecten o que sospechen ustedes que han sido vendidas a pandilleros? Fíjese que en ese momento yo obviamente estaba en otras unidades, sí, pero claro, comandaba unidades, y como comandante de esas unidades tenía bajo mi responsabilidad armamento, municiones, explosivos. Entonces nos llegaron órdenes de hacer un conteo de todo lo que tenemos bajo nuestra responsabilidad, con el objetivo de, en ese momento, investigar si había faltantes de armamentos explosivos en todas las unidades de la Fuerza Armada. Eso me hace pensar a mí que sí hubo investigaciones en el momento con las autoridades que estaban en ese momento para ver qué es lo que sucedió, y hubo resultados de eso. Ahora bien, con las declaraciones que ha hecho el criteriado Noé, yo ya ordené también al Estado Mayor Conjunto un informe de un refrescamiento de qué es lo que sucedió en ese momento y a qué es lo que se llegó. Y adicionalmente a eso, con la información que están dando, yo quisiera, si hay más información un poco más exacta de nombres, como han salido en otros casos con políticos que han dado nombres, han dado datos más puntuales. Entonces, si existen esos datos más puntuales de este criteriado, porque con la
seguridad que lo dice, pues apunta a que sabe mucho. Entonces, son bienvenidos porque me van a ayudar a llegar a una conclusión un poco más rápido de lo que lo podemos estar haciendo, partiendo de prácticamente solo con esa información. Pero lo que debe quedar claro es que la Fuerza Armada no va a permitir ese tipo de actividad a su interior, y si alguien, y como ya mencioné yo, como somos seres humanos, estamos sujetos a cualquier cosa. Si alguien de manera individual comete un delito como ese, pues va a ser puesto de inmediato ante las autoridades competentes. El testigo decía que fue un oficial del ejército, pero lastimosamente no dijo quién o a qué área pertenecía esta persona que supuestamente negoció con las pandillas. Pero, como usted decía, es necesario que se den más datos, porque el testigo ha señalado una cantidad de cosas y ha dicho una cantidad de situaciones que tendrían que ver con el accionar de las pandillas, pero esto indica que hay una investigación abierta, ministro, de acuerdo a lo que usted nos está diciendo. Sí, y nosotros, bueno, yo soy el más interesado en saber qué pasó, y yo repudio esos hechos porque cuántos soldados, cuántos policías, cuántos oficiales, cuántos ciudadanos han fallecido en manos de las maras y pandillas, y no es justo que existan instituciones del Estado que están creadas para esos fines, para proteger a la población, y que en esas instituciones se esté permitiendo actividades como esas que fortalecen a las maras y pandillas. Eso no es admisible, no es tolerable. Y nosotros, con las direcciones del señor presidente de la República, vamos a investigar todo lo que se tenga que investigar para determinar la veracidad de eso que sucedió, y si las personas que participaron en eso puedan estar todavía al interior de la Fuerza Armada o ya se hayan ido, porque sí hubo bastantes oficiales y suboficiales que han abandonado el empleo militar, se han ido sin permiso, y podría ser que ellos estén involucrados o no. Y esos están siendo procesados también porque son delitos militares el abandono. Ahora bien, ¿cuál es la orden que le ha dado el presidente en sí como comandante general de la Fuerza Armada? La orden que yo tengo es actuar apegado a la ley y actuar de acuerdo a lo que la Constitución me manda a actuar, y que no se va a permitir al interior de la institución ningún acto delictivo que se pueda o se quiera o se pretenda cubrir. Todo tiene que ser puesto a disposición de las autoridades en la medida también que la Constitución nos lo permite. Si son hechos delincuenciales, tienen que ser puestos a la orden de las autoridades competentes. Ministro, en el caso de estas personas que han desertado del ejército, porque es así como se tiene que llamar esto, ¿no?, del abandonar sus funciones dentro de la institución militar, ¿ocurrieron en los últimos años, ocurrieron al inicio de su periodo? ¿Cuándo es que se han dado estos movimientos de gente que ha dicho, pues ya no quiero seguir en las filas militares, me voy? Han habido, en la gestión que yo llevo, se han ido, no muchos, han sido pocos los que han hecho abandono del empleo. Lo que sucede es que si uno está en el periodo del servicio militar obligatorio, entonces es deserción, se llama desertor. Claro. Pero si usted ya está en el periodo en el cual ya está de manera voluntaria, entonces es abandono de empleo. En el caso de nosotros los oficiales, cuando ya estamos como oficiales y nos vamos sin permiso, eso es el abandono del empleo. Claro. Pero de igual manera es un delito que debe ser juzgado. Ahora, sí me consta que antes de que nosotros asumiéramos el cargo, hubo bastante abandonos de empleo, porque, como le digo, el comandar ya en esa época la Fuerza Naval, pues allí hubo bastantes oficiales también que hacían abandono de empleo. Muy bien, ministro, vamos a hacer una pequeña pausa comercial, pero le pedimos a ustedes que sigan con nosotros. El señor ministro de la Defensa nos acompaña aquí en el espacio de la entrevista de Hechos AM. Regresamos enseguida.
Esta mañana en el espacio de la entrevista de Hechos AM tenemos con nosotros al señor ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy, con quien estamos hablando de diferentes temáticas que tienen que ver con el respaldo que está dando el ejército a las labores de seguridad pública y otros temas que están también en las agendas informativas en estos días. Ministro, usted hace unos días decía de que mucha gente que intentaba formar parte de las filas castrenses fue descartada porque se descubrió que tenía algún tipo de vínculo o algún tipo de relación con pandillas. ¿Son estos intentos, ministros, premeditados de gente de las pandillas de intentar, digamos, colarse en las filas del ejército? Yo digo que sí, es natural que lo van a pretender hacer. Y yo siempre le digo a la gente que trabaja en la seguridad que al final no es culpa de ellos si logran meterse, es culpa de nosotros el haber permitido que ingresaran. Por lo tanto, debemos de estar bien atentos en todos nuestros protocolos, de tal manera que no logren infiltrarse. Y aquí hay otros aspectos a considerar, que si hay algunos ya al interior que se hayan logrado filtrar, es tarea de nosotros irlos descubriendo. El fin de semana me estuvieron pasando, y para las personas que me pasaron esa información, gracias, tengan la confianza, síganlo haciendo. Me pasaron la información, me pasaron una foto de una persona, un pandillero, que me decían que era un cabo de la Fuerza Armada que estaba sacando un curso en Morazán. Inmediatamente, pero al minuto, di las órdenes, comenzamos a identificar. Había una persona que sí era un cabo, que había estado allá en Morazán, y tenía un parecido al pandillero. Luego, analizando lo que me estaba pasando la gente, aparece que entendí yo que el pandillero había fallecido en esos días. Y entonces llamamos, el cabo, cuando supo que más o menos se referían a él, se presentó de manera voluntaria al Estado Mayor y a ponerse a disposición. Se hicieron todos los estudios y no era la persona esa. Entonces, pero lo importante acá es que si alguien detecta, si alguien sabe de situaciones como esa o tiene dudas de alguien, con solo la duda que tenga, que nos lo haga saber, porque nosotros obviamente no vamos a tildar a alguien de partillero solo porque otra persona lo dijo, pero eso ya nos permite a nosotros investigar y estar seguros de que esa persona no es pandillera, o si es pandillero, pues tenemos los protocolos para actuar y separarlos de las filas. Ministro, pero ¿tienen ustedes certeza de que en este momento el ejército no está infiltrado por pandilleros buscando información, buscando datos del trabajo que están haciendo en el campo, buscando datos que puedan hacer llegar a los cabecillas de las pandillas? Fíjese que yo de lo que puedo estar más seguro a este momento es de lo que ha estado sucediendo a partir del primer ingreso que hubo el 1 de agosto, porque a estos elementos se les ha hecho un estudio bien riguroso, bajo el cual nosotros estamos tratando de asegurarnos de que no estén ingresando pandilleros, y hemos sido extremadamente estrictos para separar a estos elementos que han tratado de ingresar a la fila. Ahora, estoy haciendo también otros estudios, he ordenado hacer otros análisis de ver que todos los que están ahora en este momento al interior de la Fuerza Armada hayan hecho los protocolos que estamos haciendo en este momento. Y en ese sentido estoy viendo si están las hojas de servicio o las libretas de servicio de todos los elementos al día con toda la información que debe de haber ahí. Sí. Y hemos detectado en algunas unidades un par de gentes que no tenían toda la documentación que debieron haber presentado, pero que estos ingresaron hace años atrás. Sí. Entonces, estamos haciendo nuevamente al interior de la Fuerza Armada un reestudio de los que ya estamos al interior, que estaban antes de que nosotros tomáramos el mando, para poder en un determinado momento decir que el grado de seguridad que tenemos nosotros sea muy alto, ¿no? Pero por el momento yo le digo, no podemos dar fe, más lo que ha salido, que dijo el criteriado. Yo no le puedo decir en un 100% que no hay nadie al interior de la Fuerza Armada, pero lo que sí le puedo decir y garantizarle a un 100% es que se están haciendo los estudios de todos los que ya están,
y estamos bien estrictos con los nuevos que están ingresando. Incluso hay uno que lo sacamos de los 1000 que acaban de ingresar. Sí. Hay uno que lo sacamos porque ya cuando ingresó detectamos que sí estaba vinculado a pandillas y ya había entrado. Pero los filtros no terminan solo con el ingreso a la Fuerza Armada, sino que continúan diariamente, nosotros vemos el comportamiento, vemos redes, que vemos la inconformidad de algunos, cuando por ejemplo nosotros damos medidas al interior de la Fuerza Armada que van orientadas precisamente a eso, y hay gente que se molesta. Entonces hay gente que se molesta porque estamos siendo estrictos, y se va a molestar porque si nosotros lo que le estamos evitándole que vayan a meterse a lugares donde hay persistencia de pandillas y se molestan, comienzan a hacer comentarios negativos, eso ya nos llama la atención a nosotros, y por ahí comenzamos a asegurarnos pues de que no estén infiltrados. Ahora bien, ministro, hay aspectos importantes sobre el plan de control territorial, visto como el plan global de seguridad que está desarrollando la administración del presidente Bukele. Recientemente la Asamblea Legislativa nombraba a un nuevo procurador de derechos humanos, Apolonio Tovar, y él decía que iba a investigar a todas las instituciones y las actuaciones de los funcionarios y de las instituciones en estos temas de seguridad, de que no se hayan violentado los derechos de los ciudadanos. ¿Qué dicen ustedes como parte importante del plan control territorial? Porque vemos que el ejército tiene un papel importante en materia de seguridad pública en estos momentos en el contexto que vive El Salvador. Es que es obligación del funcionario hacer eso, pero también es obligación de hacerlo con todo el mundo, no solamente con un sector. Y qué bien, si nosotros no tenemos ningún problema en que nos estén vigilando y en estar dando informes de qué es lo que hacemos, porque desde el momento en que lo estamos haciendo de manera transparente y de manera sana, bajo las normas que nos rigen a nosotros, no tenemos por qué ocultar eso, y nos sometemos a lo que sea. Si yo no voy a permitir al interior de la Fuerza Armada que estén vendiendo armas, que estén haciendo cosas que favorecen a la pandilla, entonces ¿por qué me voy a molestar que me hagan una investigación? Ahora, lo que sí deja un sinsabor en la población es que, teniendo tanta información de otros funcionarios, de otros órganos del Estado que salen mencionados en cuestiones oscuras o cuestiones feas, que a ellos no se les investigue, eso sí es inmoral, no va con la moral, y eso es algo que un funcionario no sé cómo tendría, por ejemplo, yo la cara de venirme a sentar acá a hablar de transparencia y no estoy siendo transparente, o no estoy haciendo mi trabajo con el mejor esfuerzo. Entonces yo lo veo en el sentido positivo de que investiguen todo lo que tengan que investigar, porque es su obligación, pero que lo investiguen en todos los órganos del Estado. ¿Qué dice usted a quienes siempre han cuestionado que el ejército esté haciendo labores de seguridad pública, ministro? Mire, la Constitución lo permite, y la Constitución es la que rige la vida del país. La Constitución lo permite, el señor presidente con sus facultades constitucionales ha decidido continuar con el empleo de la Fuerza Armada en apoyo a la seguridad pública. Él no se lo inventó, él no lo vino a poner por primera vez, ya estaba. Esta es una continuidad. Lo que está pasando es que hay mucha gente que obviamente se ha visto afectado con esto, no le gusta los resultados que se están obteniendo. Sí, fíjese que hasta el día de ayer ayer hubo un homicidio, y ayer había el promedio de homicidios diarios en el mes de octubre estaba de 3.81 hasta el día de ayer. Y con la tendencia que llevamos, posiblemente este mes sea todavía mejor que el mes de agosto, que es el mes donde hubo menos violencia a partir de la firma, tomando como referencia la firma de los acuerdos de paz. Entonces, si esto que está haciendo la Fuerza Armada, que es obvio que producto del apoyo que la Fuerza Armada está dando a la policía y de todos los otros, el empleo de los otros ministerios, los homicidios han bajado, no veo yo por qué alguien deba de molestarse si este es un beneficio de la población, es legal,
la institución pertenece al Estado y tiene esas facultades para poder apoyar a la seguridad pública. Muy bien, ministro. Eso en cuanto al plan control territorial. Me gustaría que habláramos de otros temas también que han entrado a las agendas en estos últimos días. Ayer teníamos un accidente de un avión C-47 de la Fuerza Aérea. ¿Qué fue lo que pasó, ministro? ¿Ya hay algún dato nuevo sobre este accidente de esta aeronave? Fíjese que para poder determinar qué es lo que ha sucedido, la Fuerza Aérea tiene un comité de investigación de siniestros y están reuniéndose para tomar en cuenta todos los factores que ellos tengan que tomar en cuenta para decir a ciencia cierta qué es lo que sucedió por los expertos. Por el momento lo que hay nada más son los datos generales que ya salieron, que ayer los hicimos del conocimiento de la población, que era un avión C-47T, estaba en el cuarto viaje para los paracaidistas, está realizando un curso básico de paracaidismo en el cual iban 30 paracaidistas y se salió de la pista. Eso es lo que está de allí, qué es lo que sucedió, y los protocolos obligan a que los pilotos tengan que ir a hacerse exámenes al hospital militar, porque esa información que resulta de esos exámenes también son considerados para determinar qué fue lo que sucedió, porque comienzan por descartarse si estaban bajo efectos de drogas o de alcohol. De todo eso también ayuda a decir no fue error humano o fue un error humano, etcétera, etcétera. Entonces todavía se está esperando el informe de la comisión. Ministro, pero si hacemos un diagnóstico de todas las aeronaves que tiene el ejército, ¿qué encontramos? No, lo que sucede es que son aeronaves ya muy antiguas, ya bastante antiguas. Ahora bien, nosotros le acabamos de estar invirtiendo dinero para cerciorarnos de que estuviera bien, y hasta antes de lo que sucedió, la aeronave estaba en condiciones de poder continuar volando. Entonces, sí hay una preocupación, lo ha analizado el señor presidente y es parte de la tercera fase, que es la modernización del Plan Control Territorial. Está incluyendo la modernización de equipo, materiales de la Fuerza Armada. Ahora bien, Taiwán iba a donar 4 helicópteros el año pasado, pero esto se interrumpió cuando se rompieron las relaciones con Taiwán. Se iba a gastar también una buena cantidad de dinero por traer esos helicópteros acá. ¿Hay planes, ministro, de renovar la flota, digamos, con la que cuenta el ejército? Porque vemos que también estas aeronaves son utilizadas para labores de rescate, para labores de ayuda en estado de cuando hay condiciones de emergencia. ¿Se ha hablado en algún momento en el gabinete con el presidente sobre compra de aeronaves? Sí, ese es parte de los fondos que ya y de los préstamos del BCIE, por ejemplo, que son para la tercera fase. Incluye lo que usted menciona, ahí estamos trabajando, incluye helicópteros, y usted también lo observa y lo nota, que en casos de desastres naturales o creados por el hombre, todos estos recursos con los que cuenta la Fuerza Armada se ponen a disposición para beneficio de la población civil. Ustedes observaron en las tormentas de la semana pasada, en la Cárcava, que se aumentó en la colonia Santa Lucía, como la unidad de rescate humanitario de la Fuerza Armada jugó un papel bien importante en la evacuación de las personas, en la custodia de los bienes de las personas. Entonces, y estas unidades utilizan estos recursos, estas aeronaves, para poder cumplir eficientemente su misión. Entonces sí hay una preocupación del señor presidente, lo hemos conversado con él, de la condición en la cual se encuentran las aeronaves, y sí, ha prometido él dejar una Fuerza Armada moderna, una Fuerza Armada con capacidades necesarias para poder cumplir con la misión encomendada. Ministro, ¿qué pasó con los aviones que se compró a Chile? ¿Están en buenas condiciones? Fíjese que son los A-37, acuérdense, ya son aeronaves bastante antiguas. En la medida que nosotros podemos, las mantenemos operacionales. Han tenido los que han tenido
problemas con el tren de aterrizaje son los A37 que ya teníamos nosotros, pero pasamos por otro problema que son los repuestos. Y tenemos las aeronaves, pero no tenemos la cantidad de repuestos porque hay que darle mantenimiento. O sea, pudieron haber venido en buenas condiciones, pero hay que estarles dando el mantenimiento constante y ese mantenimiento implica en algunos casos el empleo de repuestos y normalmente ya no hay repuestos en el mercado, entonces tenemos que estar haciendo contacto con países que tuvieron esas aeronaves o que puedan tener todavía repuestos y tratar de adquirir repuestos con ellos, pero sí ya son aeronaves de una generación bastante antigua. Ministro, le voy a preguntar algo. ¿Considera usted que fue un error comprar esos aviones a Chile? Considerando lo que está pasando hoy, que ya no hay repuestos, porque ya están, digamos, muy antiguos los aviones. Bueno, las circunstancias y las condiciones en las cuales se encontraba el señor ministro en su momento fueron las que lo habrán hecho a él tomar la decisión de adquirirlas. Y no quiero hacer comentarios de lo que pasó, porque hay veces uno también, y no estoy defendiendo nada, claro, pero en este momento yo como ministro tomo decisiones que las circunstancias actuales me obligan a tomar, pero que en un futuro a lo mejor ya no van a ser bien vistas. Por ejemplo, ustedes vieron la adquisición del equipo que hicimos para las personas, pues mucha gente comienza a criticar y comienza a decir, pero en ese momento, con las condiciones de ese momento, lo mínimo que se debe hacer es equipar a la fuerza. Entonces, si eso fue lo que sucedió para ese momento, pues la persona que tomó la decisión tendrá que justificar y decir bajo qué circunstancias fue que tomó esas decisiones. Ministro, cuando se habló de los helicópteros, de los 4 helicópteros que iba a donar Taiwán, se habló que se iban a gastar 1.8 millones para traerlos. Luego el ministro de la Defensa en ese momento, su antecesor, ya no dio explicaciones de ese dinero. ¿Ustedes tienen certeza de si se gastaron ese dinero o dónde terminaron esos 1.8 millones? Fíjese que se solicitó a la Asamblea que mantuviera ese dinero para invertirlo en la Fuerza Aérea. Se había quitado y se le explicó al señor presidente de la República actual que estaba ese 1.8 millones de dólares, que la finalidad que tenía era traer los helicópteros, pero que ya había una aprobación de dejárselo siempre a la Fuerza Armada. Claro. Entonces lo volvió a solicitar, se volvió a solicitar y nos los han autorizado y con eso vamos a reparar unos helicópteros que tiene la Fuerza Aérea, de tal manera de mantener una cantidad de helicópteros al servicio de la Fuerza Aérea. Entonces están autorizados y están en este momento las licitaciones y todo lo que se tiene que hacer para que se reparen, son creo que 2 helicópteros. Muy bien, ministro, estamos llegando al final del espacio de la entrevista, pero me gustaría que le dijera usted al ciudadano qué puede esperar del Plan Control Territorial, de los futuros despliegues de la Fuerza Armada enfocados en el trabajo en materia de seguridad pública, porque decíamos todos los días, hablamos mucho sobre seguridad, hablamos sobre el Plan Control Territorial, tenemos conversaciones, hasta hacemos preguntas a funcionarios, en este caso como usted, pero ¿qué le dice usted al ciudadano que lo está viendo en este momento y que seguramente está atento de lo que están haciendo con el Plan de Control Territorial vigente desde el 20 de junio? Fíjese que primero que tengan la confianza, que apoyen el esfuerzo que está haciendo el señor presidente para reducir los homicidios al máximo. Ojalá llegáramos a 0 homicidios y que fuera sostenible. Entonces primero eso, que tengan la confianza, que nos den el apoyo, que lo que estamos haciendo es transparente, es honesto, es con ética, es bajo las leyes que nos rigen y que aquella población en la cual todavía no han sentido el efecto positivo del Plan Control Territorial, que tengan un poquito de paciencia, que ya vamos para esos lugares. Ya el señor presidente lo anunció, al recién salir los nuevos soldados van a ir a emplearse a esos lugares donde todavía la población no ha sentido un efecto total de la baja de los homicidios del Plan Control Territorial. También aprovechar a la Honorable Asamblea Legislativa que apoye
la solicitud que apruebe los fondos que está pidiendo el señor presidente, porque esta parte es concurrente a la fase primera que desarrollamos la policía y la Fuerza Armada, que sin esas otras fases, sin el desarrollo de esas otras fases, los objetivos no se van a lograr. Entonces fíjese que está en manos de ellos, está también los resultados de este plan. Y a la población también que está siendo extorsionada, porque no se deje amedrentar, porque estamos ahí, especialmente en los 22 municipios donde ya nosotros nos encontramos. También invitar a la población a que denuncie, a que nos diga qué es lo que está pasando. Nosotros actuamos para ver la veracidad de eso o no, y que la confianza que depositen en las autoridades también es una colaboración, y la misma ciudadanía es parte de esta solución. En la medida que ellos nos vayan permitiendo a nosotros ir actuando o ir obteniendo información de ellos, en esa medida nosotros vamos a ir siendo más exitosos, y que lo que hemos planificado se va a ejecutar a como dé lugar, que la planificación que hemos hecho es científica, no es algo que nosotros pensábamos que así era, sino que hemos analizado cada una de las fortalezas que tienen las pandillas, y sobre esas fortalezas estamos actuando. Muy bien, gracias ministro de la Defensa por estar aquí esta mañana. Le deseamos pues que tenga usted un buen día. Bueno, gracias a ustedes y gracias a la población por escucharnos y por darnos esa confianza que hasta este momento han depositado en la Policía Nacional Civil y en la Fuerza Armada. Gracias, ministro. Nosotros vamos a ir a una pequeña pausa comercial, pero les recordamos que todavía tenemos mucho tiempo para desarrollar más noticias aquí en Hechos AM. Información del tráfico, los equipos de Noticiero Hechos están listos para traerle a usted esos datos que necesita conocer antes de salir de casa. Información del clima, ya les decíamos que hemos tenido lluvia en el transcurso de la noche y la madrugada en diversos puntos del territorio nacional, además de todos los temas que están en las agendas informativas, tanto a nivel local como a nivel internacional. Continúe con nosotros, somos Hechos AM aquí en Canal 12.